Durante décadas, su rostro ha representado rebeldía, justicia y revolución. Aparece en camisetas, murales, banderas, universidades y protestas alrededor del mundo. Una boina negra, una estrella, una mirada perdida hacia el horizonte. Y debajo de esa imagen, una palabra: héroe. Pero una fotografía puede ocultar más de lo que muestra, porque detrás del médico idealista, del joven viajero y del guerrillero convertido en leyenda, existió también un hombre que participó en ejecuciones, dirigió una prisión revolucionaria, defendió públicamente los fusilamientos y llegó a considerar el odio una herramienta necesaria para convertir a un ser humano en una máquina de matar. Para sus seguidores, Ernesto Che Guevara fue un revolucionario dispuesto a sacrificarlo todo por los pobres. Para sus críticos, fue un fanático que utilizó la justicia social para justificar la violencia. Y hoy no vamos a juzgarlo por una camiseta, tampoco por una película. Vamos a revisar 7 de los episodios más oscuros relacionados con su vida, sus decisiones y sus propias palabras, del menos grave al más extremo, porque la leyenda del Che luce diferente cuando dejamos de mirar el póster y comenzamos a leer la historia. Número 7. La frase que lo persigue. Me gusta matar. Hay una frase que se le atribuye al Che Guevara desde hace décadas. Supuestamente se la escribió a su padre. Padre, tengo que confesarte que me gusta matar. La frase es brutal. Parece la confesión perfecta de un hombre seducido por la violencia. Por eso aparece en artículos, videos, publicaciones políticas y comentarios cada vez que alguien intenta destruir su imagen de héroe. Pero aquí debemos ser precisos. No existe consenso sobre la autenticidad de esa frase exacta. Las versiones cambian. Algunas dicen: he descubierto que realmente me gusta matar. Otras aseguran que la escribió después de una batalla. Y muchas personas la repiten sin presentar la carta original completa. Por eso no podemos afirmar con total seguridad que el Che escribió exactamente esas palabras. Pero el problema es que la frase sigue resultando creíble para mucha gente. ¿Y por qué? Porque aunque esa oración esté discutida, existen otros textos y acciones del propio Che que muestran una relación mucho más cercana con la violencia de lo que suele representar su imagen comercial. El hombre de la famosa fotografía no fue solamente un médico obligado por las circunstancias a sostener un rifle. Eligió la guerra, defendió la violencia revolucionaria y escribió sobre ella sin mostrar el rechazo que muchas personas esperarían de alguien considerado un símbolo humanista. La frase "me gusta matar" podría ser una exageración, una mala traducción o incluso una fabricación política. Pero el resto de esta lista explica por qué resultó tan fácil que millones de personas terminaran creyéndola. Número 6. Ejecutó personalmente a un hombre. En los primeros años de la guerrilla cubana, Ernesto Guevara todavía no era el rostro mundial de la revolución. Era un combatiente en la Sierra Maestra. Allí, los rebeldes descubrieron que un campesino llamado Eutimio Guerra estaba proporcionando información al ejército de Fulgencio Batista. Fue acusado de traición. Para la guerrilla, un informante podía significar la muerte de todo el grupo. Podía revelar posiciones, rutas y escondites. Los rebeldes decidieron ejecutarlo. Pero el detalle más fuerte es que el Che no se limitó a aprobar la sentencia. Él mismo participó directamente en su muerte. En sus escritos relató cómo terminó la vida de Eutimio Guerra y cómo fue enterrado después. Otros testimonios y diarios privados atribuyen al Che el disparo en la cabeza que acabó con la vida del acusado. No estamos hablando de una historia inventada décadas después por sus enemigos. Estamos hablando de un episodio reconocido dentro de los propios relatos revolucionarios. Sus defensores argumentan que Eutimio era un traidor en medio de una guerra y que sus acciones podían provocar la muerte de decenas de guerrilleros. Sus críticos responden que aquello fue una ejecución realizada sin las garantías de un juicio ordinario, y aquí empieza a quebrarse la imagen del simple médico idealista. Porque ese día, el Che dejó de ser solamente el hombre encargado de curar las heridas. Se convirtió también en el hombre que aplicaba la sentencia. En la guerra, muchas personas matan para sobrevivir, pero no todas escriben después sobre el muerto como una obligación cumplida por la revolución. Número 5. Entró armado en otros países para provocar revoluciones. Después de la victoria cubana, el Che pudo haberse quedado en La Habana. Ya era comandante, ocupó cargos importantes, representó al nuevo gobierno, tenía poder, reconocimiento y protección. Pero Cuba nunca fue para él el final de la revolución. Era apenas el principio. El Che creía que el modelo guerrillero debía extenderse a otros territorios. Quería crear movimientos armados capaces de derribar gobiernos y provocar revoluciones en diferentes partes del mundo. Primero viajó al Congo. Llegó para apoyar y dirigir combatientes dentro de un conflicto extranjero. La misión fracasó. Las fuerzas estaban desorganizadas. La disciplina era débil. Los objetivos no estaban claros.
y el Che terminó abandonando aquella campaña profundamente frustrado. Pero el fracaso no lo detuvo. Después entró secretamente en Bolivia, cambió su apariencia, utilizó documentos falsos y comenzó a organizar una guerrilla con el propósito de extender la revolución por Sudamérica. Para sus admiradores aquello representaba solidaridad internacional. No reconocía fronteras cuando se trataba de luchar contra la opresión. Para sus críticos era algo mucho más simple. Un extranjero entrando clandestinamente en otros países para iniciar guerras, reclutar combatientes y derrocar gobiernos por la fuerza. En Cuba había sido uno de los vencedores, pero en el Congo y Bolivia llegó como un hombre armado intentando repetir una revolución que las poblaciones locales no necesariamente habían pedido. En Bolivia, gran parte del campesinado no se unió a su causa. La guerrilla quedó aislada, faltaron suministros, comunicación y apoyo. El ejército cerró el cerco. El Che fue capturado y ejecutado en 1967. Murió intentando exportar una revolución, pero antes de morir ya había demostrado que no consideraba la violencia una solución exclusiva para Cuba. Quería convertirla en una estrategia continental. Número 4. El carnicero de la cabaña. En enero de 1959, la revolución cubana triunfó. Fulgencio Batista huyó. Los revolucionarios tomaron el poder y comenzó una nueva etapa. Una de las primeras responsabilidades del Che fue asumir el mando de la fortaleza de la cabaña, una antigua instalación militar convertida en prisión revolucionaria. Dentro de sus muros fueron encarcelados militares, policías, colaboradores del régimen anterior y personas acusadas de actividades contrarrevolucionarias. También se realizaron juicios y fusilamientos. El Che participó en la supervisión del proceso y tuvo autoridad para revisar apelaciones de condenados a muerte. Sus críticos terminaron llamándolo el carnicero de la cabaña. El apodo es claramente político. Fue utilizado por opositores para presentarlo como un verdugo sediento de sangre. No existe evidencia de que el Che disparara personalmente contra cada condenado ni de que todas las ejecuciones de aquella prisión fueran ordenadas directamente por él. Pero tampoco puede eliminarse su responsabilidad política y militar. Era el comandante. Los fusilamientos ocurrieron bajo el sistema que dirigía y respaldaba la aplicación de la pena de muerte contra quienes la revolución consideraba criminales o enemigos. La cantidad exacta de ejecutados durante su periodo de mando es discutida. Algunas estimaciones hablan de decenas. Otras amplían la cifra al considerar un periodo más largo de funcionamiento de la prisión. También existe una disputa sobre quiénes eran los condenados. Los revolucionarios afirmaban que muchos habían participado en asesinatos, torturas y abusos bajo el gobierno de Batista. Los opositores aseguraban que los juicios eran rápidos, politizados y que también terminaban condenando a personas por oponerse al nuevo sistema. El punto más incómodo no está solamente en la cifra, está en el método. La revolución cubana acababa de prometer justicia, pero esa justicia comenzó rodeada de tribunales extraordinarios, condenas rápidas y pelotones de fusilamiento. El Che no observaba aquello desde lejos, formaba parte del aparato que lo ejecutaba. Por eso, para miles de personas en su leyenda como libertador terminó exactamente donde comenzaron los fusilamientos de la cabaña. Número 3. Defendió los fusilamientos ante todo el mundo. Años después, el Che Guevara viajó a Nueva York para representar a Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Era diciembre de 1964. El mundo lo observaba. Podía utilizar aquella tribuna para presentarse como estadista, diplomático o defensor de la paz. Pero cuando se habló de las ejecuciones de la Revolución Cubana, no las negó. No afirmó que fueran inventos. No dijo que hubieran ocurrido sin su conocimiento. Las defendió. En esencia, declaró que Cuba había fusilado, que continuaba fusilando y que seguiría haciéndolo mientras la revolución lo considerara necesario. La fuerza de ese momento no está solo en las palabras, está en el lugar. No se trataba de una conversación privada entre guerrilleros. No era una carta secreta. Era una declaración pública frente a representantes de todo el planeta. El Che no mostraba arrepentimiento, presentaba las ejecuciones como una herramienta legítima para defender al nuevo gobierno. Sus partidarios decían que los condenados eran torturadores y asesinos vinculados con Batista y que la revolución tenía derecho a castigar los crímenes del régimen anterior. Sus enemigos denunciaban que el gobierno estaba utilizando los fusilamientos para eliminar opositores y sembrar miedo. Pero independientemente de cuál interpretación se acepte, algo queda claro. El Che no fue un funcionario horrorizado por la violencia cometida a sus espaldas. La justificó abiertamente. Para él, la revolución tenía enemigos, y aquellos enemigos podían ser eliminados. El mundo conocía entonces una faceta que las camisetas rara vez muestran. El símbolo romántico de la juventud estaba defendiendo pelotones de fusilamiento desde una de las tribunas diplomáticas más importantes del planeta. Número 2. Quería convertir al revolucionario en una máquina de matar.
En 1967, el Che escribió un mensaje dirigido a movimientos revolucionarios de África, Asia y América Latina. En ese texto explicó su visión sobre la lucha contra el imperialismo. No habló de reconciliación, no propuso una transición pacífica, habló de guerra y escribió una de las ideas más inquietantes de toda su obra. Describió el odio hacia el enemigo como un elemento de la lucha, un odio capaz de llevar al ser humano más allá de sus limitaciones naturales y transformarlo en una máquina de matar eficaz, violenta, selectiva y fría. Las palabras importan. No dijo que el odio fuera una tragedia inevitable. Lo presentó como un motor, como una fuerza necesaria para que el combatiente dejara atrás sus dudas y pudiera destruir al enemigo. Sus defensores contextualizan la frase dentro de las guerras de liberación, la intervención extranjera y la brutalidad de conflictos como Vietnam. Afirman que el Che hablaba de combatientes enfrentándose a ejércitos, no de asesinar indiscriminadamente a personas inocentes. Pero incluso dentro de ese contexto, la idea resulta extrema. El enemigo deja de ser un ser humano, se convierte en un objeto que debe ser destruido. Y el revolucionario ideal deja de ser alguien que siente compasión. Debe ser frío, selectivo, violento, eficaz, una máquina. Ese pensamiento ayuda a explicar sus decisiones anteriores. La ejecución de un supuesto traidor, los tribunales revolucionarios, los fusilamientos, las guerras en países extranjeros. No eran episodios desconectados. Formaban parte de una visión política en la que la violencia no era simplemente el último recurso. Era una herramienta para crear un mundo nuevo. Y cuando un dirigente convierte el odio en virtud, la línea entre justicia y crueldad empieza a desaparecer. Número 1. Estaba dispuesto a utilizar misiles nucleares contra Estados Unidos. En octubre de 1962, el planeta estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear. La Unión Soviética instaló misiles en Cuba. Estados Unidos descubrió las bases. Washington impuso un bloqueo naval. Durante varios días, cualquier error podía provocar un intercambio nuclear entre las dos grandes potencias. Millones de personas podían morir en cuestión de horas. Finalmente, el presidente estadounidense John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev llegaron a un acuerdo. Los misiles fueron retirados de Cuba. La guerra no ocurrió. El mundo respiró. Pero el Che Guevara no estaba satisfecho. Poco después de la crisis, durante una entrevista con el periodista británico Sam Russell, afirmó que si los misiles hubieran permanecido bajo control cubano y Estados Unidos hubiese atacado, los habrían utilizado contra el corazón del territorio estadounidense, incluyendo Nueva York. Piénsalo, no estamos hablando de un fusilamiento, no hablamos de una guerrilla escondida en una montaña, hablamos de armas nucleares, ciudades enteras, familias, niños, millones de personas atrapadas en una guerra que difícilmente habría terminado después del primer ataque. Es importante aclarar que el Che presentó esa posibilidad como una respuesta a una agresión o invasión estadounidense. No dijo simplemente que quería lanzar misiles sin provocación, pero incluso bajo esa condición estaba dispuesto a cruzar una línea que podía acabar con una parte considerable de la humanidad. Para él, la supervivencia de la revolución podía justificar una confrontación nuclear. Ese es probablemente el punto más extremo de toda su historia, porque muestra la escala de su convicción. No se trataba solamente de arriesgar su propia vida, ni la vida de los guerrilleros que voluntariamente lo acompañaban. Estaba dispuesto a aceptar una guerra cuyo precio sería pagado por millones de personas que nunca habían elegido participar. Y es aquí donde el mito del Che enfrenta su contradicción más grande. ¿Cómo puede una persona ser presentada como símbolo del amor a la humanidad mientras acepta la posibilidad de destruir ciudades enteras? ¿Cómo puede alguien defender a los pobres y al mismo tiempo considerar legítima una guerra que mataría primero a personas comunes? Para sus admiradores, el Che fue un hombre de una época brutal. Estados Unidos intentaba derribar al gobierno cubano. Había apoyado la invasión de Bahía de Cochinos. La Guerra Fría dividía el planeta y Cuba temía otra invasión. Para sus críticos, ninguna amenaza justifica celebrar o aceptar la destrucción nuclear de millones de vidas. Y tal vez ahí se encuentra la verdad más incómoda sobre Ernesto Guevara. El Che no fue solamente la víctima de una campaña de propaganda de sus enemigos, pero tampoco fue únicamente la figura perfecta construida por la propaganda revolucionaria. Fue un hombre real, con ideales, con valor, con disciplina, pero también con una certeza peligrosa. La certeza de que su causa era tan justa que podía justificar casi cualquier precio. Una ejecución, un fusilamiento, una guerra extranjera, el odio convertido en método o incluso una catástrofe nuclear. Después de su muerte en Bolivia, su rostro se transformó en un producto mundial. La boina quedó separada de los fusilamientos. La fotografía quedó separada de la cabaña.
El médico quedó separado del hombre que ejecutó. El revolucionario quedó separado de la máquina de matar que describía en sus propios textos. Y millones de personas comenzaron a llevar su rostro sin conocer todo lo que había detrás de esa mirada. Quizá el Che no fue el monstruo absoluto que describen sus enemigos. Quizá tampoco fue el héroe puro que vende la leyenda. Pero algo sí resulta difícil de negar. Creía profundamente en la violencia revolucionaria. La practicó, la defendió y estuvo dispuesto a llevarla mucho más lejos de lo que la mayoría de las personas imaginaría. Por eso la pregunta no debería ser solamente si el Che fue bueno o malo. La verdadera pregunta es otra. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando está completamente convencida de que la historia está de su lado? Porque los actos más peligrosos no siempre los cometen personas que creen estar haciendo el mal. Muchas veces los cometen personas convencidas de que cualquier atrocidad está justificada si se realiza en nombre de una causa supuestamente superior. El rostro del Che sigue impreso en millones de camisetas. Pero después de conocer estos 7 episodios, ¿todavía puedes verlo como un héroe? ¿O detrás de la boina ahora ves a un hombre muy diferente? Te leo en los comentarios.